que una vez más nos colabora acá con su experiencia, con su reflexión, con sus aprendizajes, porque detrás de eso hay bastante estudio, ¿no? Eh, a un tema que a ella la ha movido bastante y cuando me metí un poco en lo que iba a ser hoy día, te entiendo, Alejandra, porque te mueve el tema. Así que Mm. te doy la palabra Ok, y luego muchas conversemos gracias. sobre lo que vas a exponer. Bueno, feliz de poder compartir con ustedes, de que me den esta oportunidad. Y esta vez les quiero mostrar un tema delicado, sensible, delicado en el sentido de frágil, de bello, que creo que es súper oportuno porque hay dos circunstancias que se dan. Una es la situación que estamos viviendo como país, como planeta, respecto de nuestra fragilidad ante la pandemia y de todas las transformaciones sociales que se están presentando, junto con la etapa de la vida que nosotros estamos viviendo. Nosotros podemos ser considerados espectadores de todo esto que está sucediendo, o bien podemos asumir un protagonismo, que es lo que muchos de nosotros estamos empujando por lograr, pero aquí yo les quiero mostrar un protagonismo desde otra perspectiva, que creo que para nosotros va a ser más dulce y más fácil de recorrer ese camino en la búsqueda de ser parte de. Yo voy a compartir mi pantalla porque les voy a hacer una breve presentación del tema que para mí ha tenido una importancia tan grande, me ha producido una transformación respecto de mi mirada de vida y de cómo relacionarme con los otros, que no puedo dejar de querer compartirla como un regalo hacia todos ustedes. Mientras más personas estemos en esa misma sintonía, más beneficioso va a ser para el planeta lo que nosotros podemos aportar. Entonces voy a partir compartiendo pantalla. Ya. Ustedes me dicen si ven bien, si tengo que hacer algo. ¿Cómo está? ¿Se ve? Yo lo que veo está bastante bien, Alejandra, súper bien. Ya, súper. Entonces, lo que yo voy a hablar hoy día es acerca del cultivo de la compasión. La compasión es un rasgo inherente al ser humano, es lo que nos dota de humanidad en realidad. Eh, y, y la gracia es que, así como lo tenemos como inherente a nosotros, también se ha descubierto que se puede desarrollar, se puede cultivar, y a través de experiencias empíricas se han desarrollado programas para lograr este desarrollo. Eh, Nosotros nacemos con la compasión incorporada y la usamos espontáneamente mientras somos niños pequeños. Ustedes ven ahí un chiquitito tratando de ayudarle al conejito a subirse con sus compañeros, y acá una niñita que está ayudándole a Jesús a cargar su cruz. Ahí hay una reacción absolutamente espontánea que muestra lo intrínseco que es este rasgo en nosotros. Arturo Cerda, que no sé si está por ahí, me envió un link hace unos días atrás para que viera un webinar, como lo aclaró recién Patricia, que se trataba de la compasión y la presencia de la compasión en los seres humanos desde hace millones de años. Y eso los antropólogos y arqueólogos han descubierto, que seres humanos con discapacidades, seres humanos homínidos y hombres de Neandertal y todos los antiguos, eh, que no deberían haber sobrevivido porque tenían serias discapacidades, llegaron a una edad más avanzada. Y la única explicación para eso es que fueron ayudados. Su comunidad los ayudó a desplazarse, a comer, a lo que fuera necesario para que tuvieran una sobrevida. Por lo tanto, nos muestra que ya en esos albores de la presencia humana en el planeta, la compasión se manifestaba. Nosotros somos personas que empezamos a ser formadas o deformadas, como podría decir. ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿No? Ok. Sin embargo, ante ocasiones extremas, ante una necesidad
importante, un dolor que nosotros seamos capaces de apreciar en otro, esta compasión, esta capacidad de ser compasivos vuelve, y vuelve con fuerza. Ustedes pueden ver ahí un TENS, un técnico en enfermería, esto es del Hospital de Mejillones, es una foto real de ahora, atendiendo a una persona grave, exponiendo su salud, probablemente con horas de trabajo, pero ahí está. Su capacidad de ser compasivo hace que todos los cansancios, el cansancio, el dolor, el miedo, todo se anule y pueda estar ahí disponible. Aquí hay una foto de una olla común. Esto es una población de Santiago reciente, en que se están preparando alimentos para aquellas personas que, dada la pandemia y que no han podido generar recursos, puedan al menos alimentarse una vez al día. Acá vemos un niñito que está vadeando un río con un animalito, levantando un animalito para salvarlo de perecer ahogado. Acá vemos un bombero con las llamas de fondo que está rescatando a un niño. Todas estas personas se sienten movidas a dar lo mejor de sí mismos, a correr riesgos para ayudar a otros. Vamos a hablar de qué es la compasión. Todos nosotros tenemos una idea, ya sea porque estudiamos en un colegio religioso, porque nos gusta la filosofía, en fin. Pero la compasión, desde el punto de vista que yo la estoy mostrando ahora, es la conciencia del sufrimiento, tanto propio como el de los que nos rodean, personas, animales, vegetación, con un deseo genuino de ayudar a evitar este sufrimiento. La palabra clave aquí es sufrimiento, porque es eso lo que nosotros con nuestra compasión aliviamos. La compasión nos conduce a actuar, no es una observación de lo que está pasando, sino que es una disposición para ayudar, nos moviliza, nosotros queremos hacer algo en cuanto a la situación que está viviendo alguien más. Una definición muy bonita es esa, que la ciencia y el arte de ser amables con nosotros mismos y con los demás. Nosotros mismos es muy importante, porque si no somos autocompasivos, difícilmente vamos a estar disponibles para ejercer la compasión hacia otros. El ser compasivos con nosotros mismos no es ser autoindulgentes, es simplemente amarnos, porque la definición de amable es digno de ser amado. La etimología de la palabra al final nos lleva a que estamos diciendo que somos y son los demás dignos de ser amados. Esta definición para una persona que ha tenido una formación como la mía, muy cuadrada, ha sido difícil de entender con el corazón. Más bien partí pensando tratando de asimilarla con la mente, hasta que, gracias a Dios, pude dar el paso de poder mirarlo desde otro lado. ¿Qué nos permite la compasión? La compasión nos permite responder al sufrimiento con comprensión, es decir, no estamos juzgando al que está al otro lado sufriendo, comprendemos lo que está viviendo, podemos ejercer paciencia, ser amables, sin miedo. Estamos corriendo un tremendo riesgo, hay alguien que se está ahogando y nos tiramos al agua a sacarlo, sin pensarlo, no sé si alguna vez les ha pasado, en un momento extremo y crítico, como que el pensamiento se congela. Perdón, discúlpenme un segundito, voy a dejar de compartir porque partió un video que les voy a mostrar, pero no es el momento. Disculpa. Sigo. Entonces, lo que estaba comentando es que nosotros cuando surge la compasión en nosotros, perdemos el miedo. Y también perdemos esta sensación de asco, de repulsión, de que horror vamos a tocar a alguien que está lleno de heridas, quemándose, o que se acaba de hacer pipí, o lo que sea. Simplemente desaparecen este tipo de reacciones. La reactividad nuestra se acalla completamente. También vale la pena, ya que vimos lo que es la compasión, que la compasión es el acto de ver, de querer actuar, de aliviar el sufrimiento del otro, también es importante saber qué no es compasión, de manera que no nos engañemos. La compasión no es condescendencia. Si yo soy amable con otro, pero detrás de eso hay
un sentimiento de superioridad mío. Oye, mira, el conserje, o sea, pobre hombre, ¿no es cierto? Yo le voy a traer un sándwich en la noche. Eh, no, si yo hago eso de esa manera, no estoy siendo compasivo. Estoy tal vez siendo piadoso, pero la piedad es algo que está fuera, que no es interno mío. Si yo quiero ser compasivo con el conserje, probablemente me voy a detener y voy a conversar un rato con él, voy a enterarme de lo que está pasando con él, con su familia. Tal vez ni siquiera le dé un sándwich, le voy a hacer una sonrisa, lo voy a mirar como el otro humano que realmente es. Tampoco es compasión sentir lástima o sentir pesar, porque esa es una actitud de observación pasiva y que además es le quita al otro la capacidad en nuestra mente de poder hacerse cargo de su problema. Al sentir lástima con una persona, nosotros de alguna manera la cercenamos, la dejamos en una posición eh, sin retorno respecto de nosotros. Esto también es súper importante, la angustia empática. Yo puedo ser una persona compasiva, pero me dejo abrumar por el dolor de otro. Y al final lo que está pasando es que el dolor del otro se convierte en mi sufrimiento. Entonces me deja absolutamente inútil, porque no le sirvo al otro, no lo puedo ayudar y yo me cargo con una situación muy, muy potente. A mí, perdonen que sea autorreferente, pero es bueno ilustrar de repente esto. A mí me pasó que yo estaba eh, participando en la atención de los niños de Coaniquem y llegó un minuto en que era tan terrible la sensación de impotencia que no pude seguir haciéndolo, porque no era de ninguna ayuda. Pues yo estaba cayendo en algo que me hacía volver a mi propio ego y me sacaba, era muy joven, así que ahora lo puedo mirar de otra manera, pero eso es algo que no sirve, este estrés del sufrimiento del otro que se convierte finalmente en el mío. Y hay algo que se llama compasión idiota. La compasión idiota es cuando cedemos ante las necesidades del otro, aunque sepamos que de alguna manera no estamos reduciendo su sufrimiento en el largo plazo. Eso sucede, por ejemplo, con la gente que tiene alguna adicción. De repente ya es tanto lo que la persona la vemos que está mal, que necesita tomarse algo, tomarse un trago, ¿no? O ponerse una pastilla o lo que sea, que cedemos. Y decimos, ok, ya. Y en realidad le estamos haciendo un tremendo daño porque lo único que estamos haciendo es postergar para un poquito más adelante el sufrimiento y el dolor que esa persona igual va a tener. O también cuando un niño nos hace una pataleta, que en realidad, ay, pobrecito, en realidad ya, y le doy un chocolate. Lo que estoy haciendo, en el fondo, es construir una deuda de sufrimiento para el futuro, porque ese niño no va a saber lidiar con las frustraciones, con el autocontrol. Entonces, la compasión idiota es poner adelante de la reducción del sufrimiento, que es lo que yo busco para el otro, resolver la situación inmediata. No sé si quieren más hacer una consulta, quieren que pare un ratito o sigo y las hacemos al final. Yo creo que mejor que siga, Alejandra, menos que haya una Bueno, duda muy importante. ok. Que registremos, ¿no? La duda o la inquietud para compartir al final. Ok. Bueno, ¿cuáles son los beneficios, dicho en forma muy simple, muy liviana, del ejercicio de la compasión? Primero que nada, mejorar las relaciones personales, porque efectivamente si el otro lo estamos viendo como con una humanidad compartida con nosotros, es muy fácil tratarlo de una manera más amable. Hay una muletilla en este programa de cultivo de la compasión que dice, tal como yo. Si yo veo a una persona que está en una actitud que me provoca a mí cierta reacción, yo pienso, tal como yo. Y tal como yo veo entonces que esa persona tiene sueños, tiene dolores, tiene miedo, y empiezo a suavizar mi reacción. Les voy a contar una infidencia que lo pensé mucho, y es de dónde partí yo con la idea de hacer esta charla. En mi familia se produjo un problema bien complicado que suele suceder en las familias y que creó un gran quiebre. Mis papás le traspasaron en vida a uno de mis hermanos
su patrimonio, y nunca supimos, se los traspasaron hace, no sé, 15 años o más tal vez, y nos enteramos cuando tuvimos necesidad de echar mano a algo de ellos para poder financiar esta etapa tan avanzada de vejez en que ellos están. Recién ahí nos enteramos de que ellos no tenían absolutamente nada. Fue un golpe, no tanto por lo material, que también fue impactante, sino por esta traición que sentimos los otros hermanos, por esto de habernos ocultado tantos años lo que había sucedido. Afortunadamente, justo en ese momento, me invitaron al taller este de El cultivo de la compasión. Y pude sacar provecho casi inmediato, porque empecé a ver al hermano mío que fue beneficiado con esto, como una persona que tenía miedo, miedo de su propia vejez, miedo de lo que él iba a tener que vivir, y a mis padres como ingenuamente y amorosamente quisieron favorecer de sus hijos que ellos consideraban más débil. Y habiéndolo visto de esa forma, para mí se suavizó todo y surgió el perdón. No lo olvido, como dicen, surgió el perdón. Y ese mismo cambio que se produjo en mí también impactó a mis otros hermanos. De manera que hoy día, después de haber pasado por una crisis, nuestra relación entre los hermanos y con mis padres está fluida y todos queremos el bien para ellos en los años que les queden de vida. Para mí fue el haber tenido el contacto con la compasión lo que me permitió hacer eso. Otra cosa que se ha medido en estudios que ya les voy a mencionar es que el ejercicio de la compasión mejora la salud, la felicidad, porque no nos deja metidos dentro de nosotros mismos con nuestros problemas, sino que nos pone afuera con el otro, y el bienestar, porque lo que a nosotros nos mejora, lo que nosotros tenemos dentro nuestro que podemos compartir, va haciendo que los otros también vayan sintiendo los beneficios de esto. Menos estrés, menos depresión y ansiedad, nuevamente porque estamos canalizando todo nuestro potencial hacia ayudar a otros. Y por supuesto, si somos nosotros capaces de ponernos en una posición de esta, nuestro impacto en el mundo, el impacto positivo se empieza a notar. De a poco, pero se va notando, y mientras más nos sumemos a esto, va a ser mejor. Con todo esto que yo les estoy comentando, hace algunos años, la Universidad de Stanford creó un centro para la investigación y la educación en la compasión y el altruismo, que entre el 2010 y el 2016 desarrollaron este programa de entrenamiento en el cultivo de la compasión. Esto es una cosa que tiene un rasgo científico y también se suma a las prácticas contemplativas como por ejemplo las que tiene el budismo. Entonces este programa, que es secular, y tuvieron mucho cuidado en decir que era secular para independizarlo de cualquier credo o religión y que fuera accesible en forma universal para todo el mundo, utiliza la meditación entendida como el estar consciente y atento a algo que no nos distraiga y pensemos en el futuro o en el pasado en vez de estar atento a lo que está sucediendo hoy día. Normalmente se usa Perdón, de nuevo me pasó lo mismo. Quiero darles este video luego, pero está muy apurado el video. Voy a volver. Discúlpenme, pero además con esto me doy cuenta si están despiertos o están durmiendo. ¿Sabes? Ese es el beneficio. Bueno. Entonces, además de las prácticas contemplativas que hacen que estemos alerta a lo que está sucediendo alrededor nuestro, se sumó investigación científica desarrollada por un lama, que ha sido el traductor al inglés del Dalai Lama por años, un hombre que tiene una preparación tanto espiritual como científica, y un grupo de psicólogos y neurocientíficos que trabajan en Stanford. A raíz de este programa empezaron a enseñar la práctica de la compasión en los colegios, en algunos hospitales, en las cárceles, en organizaciones comunitarias, en residencias para tratamiento de estrés postraumático de los soldados que volvían de la guerra,
a los ingenieros de Google. Yo tengo un hijo que trabaja ahí así, dentro de la malla que ellos tienen de capacitación, tienen la posibilidad de acceder a este entrenamiento. Y en general al público, también lo han hecho, lo han dejado disponible. Se ha medido que la práctica de la compasión es tan importante para la salud como hacer ejercicio o comer bien. Y esos son datos empíricos y medidos, no es que haya una sensación de que esto es así. ¿Qué se enseña en este programa? Primero que nada, tener conciencia y foco. No sé si alguna vez a ustedes les ha pasado de subirse al auto, partir y de repente, 10 minutos más tarde, haber llegado a un lugar sin tener idea cómo llegaron ahí. Totalmente distraídos. Lo que se enseña aquí es estar conscientes y focalizados para darnos cuenta de lo que está pasando con nosotros y con los demás. La única manera de poder percibir el sufrimiento de los otros es estar mirándolo, estar activamente consciente. Se enseña también qué es lo que es el amor bondadoso y cuál es la compasión, cómo mostrar compasión por nosotros mismos sin confundirla con la autoindulgencia. También se enseña amor bondadoso y cómo aplicarlo a los seres queridos, y seres queridos que nos caen bien y seres queridos que nos caen mal, porque nuestra familia no todos es llevarnos fantástico, muchas veces tenemos discrepancias con algunos otros miembros de la familia, pero hay una práctica para poder mitigar ese tipo de roces. También se empieza a ampliar este círculo a lo que se llama la humanidad compartida, es decir, hacernos cargo de que todos somos humanos, que todos merecemos ser apreciados, que todos nos movemos escapando, tratando de alejarnos del sufrimiento y de acercarnos a la felicidad. En eso todos somos iguales. Y finalmente, con mucha práctica, podemos empezar a ampliar este círculo hacia el resto de la sociedad, hacia el país, hacia el mundo, hacia el universo, si quieren. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que la compasión es fundamental para expresar nuestra naturaleza como seres humanos. Cuando nos conectamos con nuestro lado compasivo, aprendemos a relacionarnos con nosotros mismos y con el mundo a través de ser compasivos, nos hace felices. Y al ser felices, nuestro bienestar aumenta, tanto como individuos como seres sociales, como sociedad. Y la invitación es a que, como está en nosotros, que la compasión sea una realidad en nuestras vidas y en el mundo que compartimos, está en nosotros dar un paso para que este mundo vaya mejorando. Estamos hablando de una nueva constitución, estamos hablando de bonos, de ayudarle a la gente, ayudarnos a nosotros en forma puntual para salir de esta pandemia, pero no estamos yendo al fondo de lo que nosotros como seres humanos somos capaces de hacer. Nos estamos quedando en la capa que esta cultura, que esta, ¿cómo le llamamos? Ya no estamos en la edad del hierro, ni estamos en la revolución industrial, estamos muy cargados hacia lo que tiene que ver con la información y con la parte dura de la existencia. Pero nosotros podemos, como seres humanos, poner mucho más que eso. Y eso está disponible para todos, no solamente para los que nacieron en cuna de oro, o para los que tienen un doctorado universitario, o para aquellos que son llenos de talento para el arte, la música. No, es para todos. Estemos donde estemos, provengamos de donde provengamos. Les quiero mostrar un video que dura 4 minutos para terminar, que es el que ha tratado de aparecer a cada rato, así que espero que ahora lo puedan disfrutar. ¿Se ve bien? Se ve. ¿Sí? No, Alejandra, tienes que dejar de compartir pantalla y después entrar con el video. Ah, perfecto. Ahora comparto y entro al video y digo compartir sonido. Ahí sí. Claro. Ahí sí. One place where this is really
Ahora sí. To the extent that we adopt the construct of compassion as a fundamental force for health and well-being, I think that we can change the way that people live. There are a number of benefits that come from the program that we've developed at CCARE, the Compassion Cultivation Training Program. It's actually amazing to me how quickly things start shifting for people. One place where this is really profound is in the work with self-directed compassion and loving kindness. On an empirical level, in terms of what we've been measuring, yes, there are benefits in terms of self-esteem, better ability to regulate emotions effectively, skillfully. When people come back after a week of self-directed loving kindness or self-directed compassion, they come back in to class and talk about, I didn't realize, sometimes in tears, how hard I've been on myself, and that I often don't make room for myself deserving to be happy. You know, we tend to be sometimes quite harsh towards ourselves, and you know, often people get into this trap of excessively judging themselves negatively, which then kind of in some sense alienates themselves, you know, them from their own self. And once you go through that kind of process, then it becomes very difficult then to make deep connections with others. Compassion really facilitates meaningful connections with other people, more access to other people that I might otherwise have not paid attention to in the world. The greatest source of suffering is loneliness, and compassion by definition has to do with feeling more interconnected with others. I've also had people come in who've talked about a difficult situation they've had in life, a situation that has been repeatedly challenging. Maybe it's with a partner or somebody they work with, a colleague or a family member, and to suddenly, by looking at this person in a different way, found a way to interact with them that's totally different, or to find some space in that interaction. Really, we've forgotten the value and benefits of having strong, meaningful, inexpensive relationships with other people. Compassion is not about becoming weak and ineffective. In fact, it's just the opposite. Defining feature, one of the key defining features of compassion has to do with motivation and the goal. If your motivation and the goal is to help the other, then the actual act may be a forceful one. So I think compassion, you know, in itself does not require that you just bow down every time someone does something to you and just give in. So I think here we need to make distinctions so that, you know, in the end, what the CCT, the Compassion Cultivation Training, aims to do is to make people become more aware, be more connected with their compassionate nature, so that their instinctive, you know, response to a given situation will come from that compassionate, understanding standpoint rather than negative, excessive judgment. One antidote for exhaustion is genuine wholeheartedness. And the compassion practices that we're training lead to that genuine wholeheartedness. Does the fact that compassion is something that we can develop with effort make me feel like there's some hope for humanity? Absolutely, absolutely. It's just something that we have to prioritize culturally. Hoy Redes se acerca al estudio de la compasión desde el lado de la ciencia. Esta era mi presentación para ustedes. Espero haber estado a la altura porque es un tema que a mí me produce mucha reverencia.
mucho respeto, considero que es como la gota que nos está faltando para tener una mirada del mundo que realmente nos permita avanzar y nos permita reconstruirnos como sociedad. Les quiero dejar unas lecturas, por si a ustedes les interesa. Un libro que se llama Anatomía del Corazón, escrito por este lama, que es una persona muy cercana al Dalai Lama, y que es un libro muy, muy bonito de leer, y son esos típicos libros que uno puede ir leyendo algunos capítulos. De repente te inspiras y lees un capítulo u otro. Es un libro bastante espiritual. Y este otro que se llama Sé amable contigo mismo, que es de Christine Neff, que es una mujer que también se ha dedicado al estudio de la compasión y tiene una postura más, ¿cómo decir?, más occidental, de manera que es un libro como más fácil de leer. Y también les quiero decir que va a haber un webinar gratuito, como para saber un poco más de lo que es el cultivo de la compasión, el martes 20 de abril. Mañana. Mañana, sí, mañana de 7 a 8 de la tarde. Si es que a alguien le interesa, yo les puedo mandar esto por WhatsApp o ponerlo en el WhatsApp de Círculo para que lo puedan mirar. Yo los invito. Es tanta la devoción y la reverencia que me produce a mí el tema, que probablemente lo he hecho como fome, porque no sabía cómo ponerle más alegría en este minuto, porque no tengo la soltura para hacerlo, pero realmente, si ustedes me preguntan cuál es el tema que puede ser de una gran ayuda, que puede darnos una gran presencia a nosotros, es justamente el cultivo de la compasión y el llevar a otros hacia que logren incorporarlo en sus vidas, desde nuestros nietos hasta todo el mundo, digamos, pero nosotros estamos en el momento preciso para que nos sea más fácil, porque nuestro ego ya no está peleando, no es parte del caballito de batalla que llevamos en este momento en la vida. Eso, muchas gracias. Te devuelvo el control, Irene. Sí, abrimos ahora entonces nuestro espacio de conversación. Ya tengo dos manitos levantadas, primero la Patti, luego Juan Luis, Arturo y Raimundo, ya son 4. Ya, vamos. Ya, bien cortito para que alcancemos todo. Primero que nada, muchas gracias, Alejandro, realmente estuvo súper interesante. En realidad, semánticamente, yo no tenía idea entonces lo que era la compasión, porque para mí la compasión era algo peyorativo. La compasión para mí era lo mismo que la lástima. Si tú hablas de compasión con la gente, es lástima. No, primera vez que entiendo que la compasión es otra cosa. Entonces estamos mal usando la palabra, eso era una cosa que te quería comentar. Lo otro es la angustia empática. Yo les quería contar que a mí me pasa mucho, pero no con todo el mundo, sino que con mis nietos. Cuando mis nietos me han dicho algo, por ejemplo, uno que cuando se estaban volviendo de Estados Unidos, puede vivir mucho tiempo allá, me llamó del aeropuerto, no me quiero volver, yo me desesperé y me estaba en el cuerpo de él y yo no tenía idea cómo se llamaba eso. Y así con los nietos me ha pasado muchísimo y les vuelvo a insistir, no sabía lo que era. Yo decía, yo hago resonancia. ¿Qué debe ser esto? Y la otra cosa, la pregunta ya fundamental para mí, ¿cuál es la compasión versus la empatía en general? Porque uno siempre dice, hay que ser empático. Cuando tú ves que alguien está criticando a otro por algo que ha dicho o algún comportamiento, uno dice, oye, pero seamos empáticos con la persona. Entonces quiero saber cuál es la diferencia entre las dos cosas. Muchas gracias de nuevo. Okay. Bueno, te voy a contestar desde mi incipiente conocimiento, porque voy a hacer ahora por tercera vez el programa, cada vez descubro algo más. La empatía es un acompañamiento incluso pasivo. La compasión mueve a la acción. O sea, yo no solamente me pongo en los zapatos del otro, sino que actúo para aliviarle ese sufrimiento. No sé si ves la diferencia. Yo al otro, en la empatía lo escucho, soy capaz de entender, de ponerme en sus zapatos, pero en la compasión voy más allá, actúo. O sea, en la empatía está contenida, la contiene la compasión. O sea,
tienes compasión. Claro, Y una parte exacto. de la compasión es la empatía. Sí, es una empatía actuada, sí, efectivamente. Sí. Muchas gracias. Ujú, sí. Juan Luis, ¿Alguien más? tú seguías en la fila. Sí. Abre el micrófono, Juan Luis. Sí. Ya. Gracias, Alejandra, porque esto fue un regalo en los momentos que estamos viviendo. Los que estamos trabajando activamente y todos los de la Fundación como voluntarios que tenemos permanentemente contacto con la realidad, la verdad que entender que la práctica de la compasión es tan importante como alimentarse, como vivir, como la salud, sobre todo en este momento en que vemos que nuestras autoridades o las personas que están liderando nuestro país están tan interconectados con la realidad que a veces su respuesta realmente es totalmente poco asertiva, porque realmente no entienden realmente el valor que tiene realmente y entender el ser compasivo, que no solamente, digamos, como decía Patricia, sentir lástima por las personas y entregarle algo para que realmente salga del paso. Creo que si realmente colaboramos a entender que nuestras autoridades, que nuestros líderes que están en estos momentos entienden esto, creo que las cosas cambiarían. Tú decías, estamos en un momento definitivo en nuestro país en que vamos a cambiar varias cosas desde el punto de vista de la estructura organizacional, política, social y cultural de nuestro país, pero lamentablemente lo que uno ve es la interconexión, la falta de interconexión de esas personas que postulan a liderar con la realidad, con las personas, sentirse realmente que tienen que ser parte. Así que yo creo que quedé muy, muy satisfecho y agradecido y me hace sentir mucho más realmente entender lo que está pasando. Así que de verdad te agradezco porque y la forma como tú lo planteaste fue muy de adentro y me hizo mucho sentido. Así que gracias, eso nomás. Gracias a ti. Bueno, muchas gracias. Gracias, Juan Luis. Seguía Arturo en las filas de comentarios, pero él nos dice por chat que solamente quería aplaudir y felicitarte. No sé si tiene algo más que decir, Arturo. Si no, le damos la palabra a Raimundo. Sí, ¿me dejas responderle a Arturo bien cortito? Sí, por supuesto. Sí, darle las gracias por haber sido tan empático conmigo y haberme dado un dato que me dio más fuerza todavía respecto de este tema. Gracias, Arturo. Eso. Muy bien, qué interesante esas interconexiones que están por detrás, ¿no? del conversatorio, y esa es la invitación también, que los temas que nos parezcan como interesantes se sigan conversando. Raimundo. Ahí está Raimundo. Abre tu micrófono, Raimundo. Ahora sí, ahora me doy cuenta. Me sorprendiste, Alejandra. Tú dijiste por ahí que compasión era ser humano, es humanidad. Y lo que tú transmitiste fue humanidad y lo llevó fantástico. Muy, muy bueno. Y quiero contar una experiencia que es bien mínima, que creo que tiene que ver con esto, que a mí yo fui el primer sorprendido. Yo estaba trabajando con personas en situación de calle. Y en un momento, bueno, entre la gente en situación de calle hay mucha gente con todo tipo de problemas, droga y todo lo demás, pero hay mucha homosexualidad. Y yo estaba trabajando con ellos enseñándole a hacer al máximo. Así que tuvimos varias sesiones. Y dentro del grupo con que estaba trabajando habían dos homosexuales que eran de origen hombre, si se quiere decir, pero se vestían y actuaban todos como mujeres. Yo sabía de eso. Al principio, el primer momento, como que me chocó un poco, pero después no me di cuenta y como en la cuarta sesión me encontré con una de ellas y al momento de trabajar todo eso y al momento de despedirme no me di cuenta y me despedí de beso. Fue para mí una experiencia muy fuerte. No porque haya tratado de hacerlo, sino como cuando me di cuenta de que yo de él o ella me había despedido de beso
cuando había partido en otra situación mi relación con esa persona. Entonces, ¿qué quiero decir? Creo que la experiencia de estar conviviendo en situaciones de gente que está sufriendo, a uno inconscientemente lo transforma. Y eso es todo lo que quería contar, nada más. Perdón, pareciera entonces, Raimundo y todo, digamos, que también es deshacernos de prejuicios. ¿Cierto? O sea, de hecho, la práctica de la compasión, al otro. quiero decir que la práctica de la compasión no permite que los juicios aparezcan. O sea, se pasan a un plano tan insignificante que, como le pasó a Raimundo, no se da ni cuenta de que ya no los tiene ahí. Porque el amor compasivo, el amor bondadoso, borra todo. Por eso que la gente puede adoptar niños, puede irse a Médicos Sin Fronteras, podemos hacer muchas cosas que si nosotros nos quedamos en el marco cultural social, pensamos que no es posible, pero no. Es así. Aquí me llama la atención que es cuando se produce esa conexión, ¿no? Persona a persona, ¿no? Porque nosotros tenemos muchos roles en la vida. Sí, roles, está bien decir, que somos o mujer, o homosexual, o transexual, o profesor, o doctor, o barrendero, no sé. Pero en esencia, somos todas personas, ¿no? Entonces, el ejemplo de Raimundo es cómo se establece una relación persona a persona y lo demás queda a un lado, ¿no? Si es negro, si es blanco, si es haitiano, si es colombiano, no sé, es persona. Y entonces, un nivel mucho más profundo, ¿no, Alejandra? Bueno, esa es la humanidad compartida. Somos seres humanos. Y si vamos más allá, somos seres vivientes, seres sintientes, y incorporamos a los animales, incorporamos la vegetación, en fin. Les quería comentar algo que es uno de los ejercicios iniciales. Ustedes están todos sentados, ¿cierto? En su silla. La pregunta es, ¿cuántos seres humanos intervinieron en el proceso para que nosotros hoy día estemos sentados en nuestra silla y conversando a través de Zoom? O sea, cuán interconectados, interrelacionados estamos de tal manera que esto pudo suceder. Porque hubo alguien que diseñó, alguien que construyó, alguien que despachó, alguien que inventó, alguien que está hoy día, en este minuto, trabajando para darle soporte a esta comunicación que estamos teniendo. En fin, muchas de las cosas que damos por sentadas hoy día no pueden suceder si no hay una humanidad completa detrás. Y eso lo perdemos de vista, siempre. Yo pongo siempre el ejemplo del conserje porque me representa mucho. Jaime. Sí, Ale, ¿cómo entra el concepto de compasión cuando hoy se está debatiendo, por ejemplo, la eutanasia? ¿En qué condimento o qué fuerza tiene esta mirada que tú tienes de la compasión? Esa es una pregunta para el lama, pero me voy a remitir a la definición. Busca aliviar el sufrimiento y acercar a la felicidad. Si tú piensas en el solo aliviar el sufrimiento, y efectivamente no hay otra forma de cortar ese sufrimiento, ni para la persona que está pidiendo la eutanasia, ni para la familia que lo rodea, podría tener sentido entonces. Porque aquí estamos hablando de algo secular, sin credo, sin religiones. O sea, desde el punto de vista de ser compasivo, sí tiene cabida la eutanasia. Gracias. Gracias a ti. Alejandra, me quedo pensando, ¿no? Muchas cosas, pero cuando tú conectas
tu exposición y lo oportuno, ¿no? Del tema en relación a lo que estamos viviendo. Claro, vamos a octubre, ¿no? Y que pasaba ahí con la compasión cuando se destruía locales, la cosa pública, la iglesia, etc. Y luego con la pandemia, cuando vemos la irresponsabilidad, ¿no? De la persona contagiada que salen conscientemente contagiando a otra persona, etc. Te planteo ahí para que tú nos comentes un poco qué se ha visto, qué es lo que has estudiado tú, cuáles son los canales a través de los cuales se trata como un poco de apoyar el desarrollo de la compasión a un nivel más macro, ¿no? Porque pensamos que queremos una sociedad mucho más compasiva, ¿no? Pero ¿cómo llegamos? Bueno, no, ustedes me están atribuyendo muchas capacidades. No, estamos creo solo yo que pensando juntos. sí. A ver, si nos ponemos a pensar en lo que es la humanidad compartida, nuestra mirada hacia lo que fue destruido, nuestra mirada hacia la inconsciencia del otro, se suaviza en el sentido de que podemos entender que hay algo que está faltando, que hay una capa, una arista que a las personas que están actuando de esa manera les falta. Y entonces nosotros lo que nos mueve, nuestra compasión va, como tú lo acabas de decir, en el sentido de entregarle a esa persona estas herramientas. Nosotros como fundación yo creo que podemos tener un rol, además de apoyar a las organizaciones sin fines de lucro en manejar sus finanzas, en hacer sus planes estratégicos, en capacitarse, las podemos apoyar también en incorporar estos valores fundamentales y actuar sobre ellos. O sea, nosotros en cada oportunidad que tenemos de interacción con otras personas, cuando estamos como Fundación Más, podemos agregar este ingrediente. Pero es un trabajo largo, es un camino largo, porque esto es como el efecto rebaño, se me acaba de ocurrir, ¿no? Para que efectivamente nuestra sociedad toda se dirija hacia un mundo más compasivo, más interconectado, requiere que un porcentaje importante de la población dé ese paso. Y después lo otro va a suceder por contagio. Ya no me acuerdo cómo se llamaba eso, cuando se llegue a la masa crítica. Pero creo que nosotros tenemos como la oportunidad, no voy a decir la obligación, la oportunidad de llevar esto a todas las personas con las que nos relacionemos. Gustavo. Yo me preguntaba, Irene, si tu pregunta, la respuesta no sería que ha habido demasiada falta de compasión y de humanidad para llegar a veces a costa la cosa. Sí. O sea, yo creo que en la historia de la humanidad tenemos muchos ejemplos, ¿no? De falta de compasión, ¿no? Eso nos toca ahora muy cercano, pero si uno piensa lo que ha pasado en la guerra, o sea, en los campos de concentración, ¿de qué estaba hablando? ¿Te fijas? Entonces, está ese lado humano, ¿no? Que no sé cómo llamarlo, o varios planteamientos, ¿no? De que lo bueno y lo malo que tiene el ser humano, no sé, no quiero entrar en eso, sino que solo pensar positivamente, ¿no? En el contexto de hoy día, de que sí los seres humanos tenemos esa sensibilidad, pero que de alguna manera hay que activarla, ¿no? Hay como que tocarla, porque si no, lo otro, la rutina, la exigencia, las carencias, etcétera, te pueden comer, ¿no? Ese otro lado. Entonces, ¿cómo potenciar eso?
creo que una de las cosas importantes es cuando uno conceptualiza y le pone nombre a las cosas, ¿no? Como se ha hecho acá, y se aclararon dudas, como me planteó la Patti y todo. Y entonces cuando uno ya conceptualiza, ya sabemos de lo que estamos hablando, podemos hablar con más soltura. Y el explicitar y hablar de empieza a ser muy presente, ¿te fijas? Entonces, me imagino algo por ahí, cuando tú dices los de la fundación, ser compasivos, yo creo que todos son compasivos acá de alguna manera, ¿te fijas? No el 100% del tiempo, obvio, pero el estar acá ya tiene algo de compasivo, ¿te fijas? Pero quizá incorporar esas palabras, ¿te fijas? Y cómo en ese ejercicio podemos, estoy pensando en los grupos de reflexión, ¿no? Tocar el tema de la compasión. ¿Qué hay de compasión en eso? ¿Cómo en la escuela, el tema de la educación, se puede desarrollar la compasión en los niños? ¿Cómo tocar esa fibra? No sé, algo por ahí, no sé. ¿Qué piensas tú, Alejandra? Te puedo hablar de lo que me ha pasado a mí, más que nada. Yo pienso que voy a mirar la compasión como una dimensión. Así nosotros vivimos en 3 dimensiones, el tiempo la cuarta, y vamos a poner que la compasión sea la quinta. En el fondo es tenerla siempre presente, que esa dimensión existe. Entonces hagamos lo que hagamos, aunque hagamos lo mismo de siempre, si nosotros agregamos esa dimensión compasiva, va a salir algo levemente distinto. Voy a decir una cosa súper trivial, pero supongamos que estamos haciendo un plan de trabajo para un proyecto. Si yo tomo en cuenta todo lo que he aprendido, que los recursos, que los plazos, que etcétera, etcétera, tengo todas las dimensiones conocidas. Y si le agrego la dimensión de la compasión, podría ser que ese plan se modifique porque entonces no le voy a hacer daño a alguien, o no voy a romper algo, o no voy a forzar que una situación ocurra en un determinado momento, sino que voy a prepararla de alguna manera. No lo sé. O sea, para mí es poner en práctica, es como cuando tú aprendes otro idioma. No sé si les ha pasado, pero el idioma se hace presente en toda su potencia la primera vez que yo sueño en ese otro idioma. Y me despierto en la mañana y digo, oh, ya es mío. Con la compasión yo supongo que es algo parecido. Por lo menos para mí se ha ido haciendo cada vez más presente. Obviamente que se me olvida, se me va, hago un montón de cosas en que ni me acuerdo, pero también una cosa que me ha pasado, por ejemplo, es que he podido dejar de ver los programas sensacionalistas. No porque no me interese lo que está pasando, sino que porque hay cero compasión ahí. Hay cero compasión en mostrar el sufrimiento de alguien, en sacarle provecho a ese sufrimiento. Entonces, mi contribución ahí es no verlo nomás. Bajarles el rating, por decir algo, pero no lo sé, no estoy preparada. Yo creo que me estoy asomando a ese mundo de la compasión, y yo estoy invitándolos también a asomarse. Porque como decía el video, que ojalá lo puedan ver de nuevo ustedes, es tanto lo que aporta el tener esta actitud compasiva, que te fortalece en todo aspecto, no te debilita, no te hace ser una persona que acepta ser pasada a llevar, te hace una persona fuerte, muy fuerte. No sé qué más decir. Claudia. Micrófono. Ahí, ya. Sí, gracias Alejandra, lo consideré muy interesante tu exposición, muy humana, me caló bastante hondo, y bueno, creo que han dicho bastante, o no sé si casi todo, pero sí quería transmitir una idea respecto a la compasión, de que sí es factible verbalizarlo, o sea, en la medida en que tú lo vayas haciendo propio, es como estudiando lo que es la compasión, como bien dices tú, repasar la presentación,
saber qué significa y cuestionarse, indagar, ¿estoy siendo compasiva o compasivo con mi entorno, conmigo misma? ¿De qué manera esa compasión bien entendida la puedo transmitir al grupo al cual pertenezco, ya sea mi núcleo familiar, ya sea a mi grupo el coro, porque soy la presidenta, por eso lo digo? Entonces, cómo transmitir este concepto tan valorado, o sea, que a lo mejor nadie no lo teníamos inherentemente incorporado y lo estábamos confundiendo con empatía, como decía Patricia. De algún modo que esto que ya hoy se nos hizo tan más carne, poder transmitirlo al círculo inmediato, conversarlo, preguntar y aclarar, y que a su vez se vaya haciendo como esto de boca en boca respecto de qué significa, si lo estoy ejerciendo, si lo estoy haciendo con mis vecinos, y los vecinos a su vez con el resto del grupo al cual pertenecen. Entonces pienso que de esa forma es una forma muy tal vez pequeña, un círculo que no es tan significativo, pero de alguna manera partimos haciendo nuestra propia compasión y ejerciéndola de esa forma. Así se va ampliando el círculo de la compasión, que es Exacto. uno de los pasos. Sí. Efectivamente. Ahora, yo les sugiero que lean esos 2 libros que yo les puse ahí, porque les va a permitir profundizar y tener su propia, porque todos somos diferentes, de manera que podemos tener nuestra propia mirada de la compasión. Podemos ser más proclives a aplicarlas de alguna manera o de otra. Eso es un camino personal, súper Y personal. compartir esa literatura que tú nos estás sugiriendo, tal vez compartirla con otras personas que de todas sabemos, maneras, ¿cierto? Poder decir, bueno, ustedes no forman parte de esta fundación por el momento, pero sí, considerar que hay estos aportes que sí contribuyen en lo humano, digamos. Así que eso quería aportar, agradecerte tu exposición y tu forma como más humana de ver la vida, que es lo que nos hace falta a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gustavo, luego Raimundo. Sí, yo siento que es muy difícil y muy trágico enfrentar un mundo donde la compasión queda muy disminuida. Cuando tenemos las barbaridades humanas, digamos, nos vamos a carencias nos damos cuenta que en realidad es algo que requerimos. Así es. Raimundo, luego la Patti. Oye, es una experiencia así bien personal. Lo primero, yo soy lo menos compasivo que hay. Soy seco para juzgar. Cuando estoy en un grupo, inmediatamente encuentro qué está lo malo que dijo el otro. ¿Ah? Pero tuve una experiencia hace poco con un amigo muy querido que lo estaba pasando muy mal y que yo lo he juzgado toda la vida. Y de repente lo vi que estaba tan mal y dije, le voy a pedir perdón. Y esa reacción que tuvo esa persona fue tan profunda que recuperamos nuestra amistad de más de 60 años. Porque él se sintió querido, se sintió entendido y sintió que yo ya no lo juzgaba más. Y para mí fue una experiencia tan buena, esto hace un poco, que empecé a buscar a quienes yo he juzgado mucho y he empezado con otros y he tenido la misma experiencia positiva. Se los cuento no por decir que choro lo que hice, sino para invitarlos a hacerlo si que ustedes son tan juzgones como yo, porque es una cosa que abre muchos caminos. Eso nada más. Gracias, Raimundo, por compartir algo tan personal. Me toca, Raimundo, yo justamente iba a hablar de algo que te da vuelta a tu teoría, porque yo creo que tú eres una persona muy compasiva. De hecho, has sido una persona que, no era esto lo que pedí la palabra, pero que ha sido muy cercana para mí el fallecimiento de Roberto. Ha sido súper compasivo en ese sentido.
yo sé que no has podido hacer acciones de venir y acompañarme y estar un rato conmigo, que claramente que lo necesito, pero ha sido una persona que estaba pendiente de cómo ha sido mi proceso. Ha sido una persona en la cual yo te he dicho, Raimundo, ayer estuve llorando mucho. Eso es ser compasivo. Pero bueno, yo no quería hablar de eso, en realidad, sino que quería decir que sentía que al ser todos voluntarios y hacer asesoría, hacer mentoría, enseñar al resto de la gente, es compasivo con uno y es compasivo con el resto. Es compasivo con uno porque uno sabe que está haciendo algo que te ayuda, es una acción. Y es compasivo con el resto porque sabe que esa acción es una acción también hacia ellos. Es una reflexión que me nació de lo que dijo la Alejandra. Perdón. Muy lindo lo que le dices, Patti, porque es así. Cuando hacemos lo que hacemos motivados no por el ego nuestro, ni por sentirnos nosotros bien y todo lo demás, lo hacemos con mucho amor, con amor bondadoso, que es el amor de la compasión. Raimundo, te quiero contestar una cosa cortita respecto de tu juicio. Yo creo que a ti te falta ser más autocompasivo contigo. Porque si hay un juicio profundo en ti, es hacia ti. Y ese bótalo. Mira, ya eres el rostro de, así que tienes que quererte mucho, ¿no? Sí. Bueno. Bueno, si no hay más intervenciones, por ahora yo creo que eso responde de alguna manera, Alejandra, y quitó, nos hemos quedado un poquito para adentro, ¿no? Pensando en nuestros sentimientos, nuestras sensibilidades, cómo nos estamos parándonos en el mundo, ¿no? Reitero el gran valor acá de aclarar el concepto, de explicarnos, ¿no es cierto?, cómo se entiende eso, cómo se trabaja, cómo lo has vivido tú, y siempre aquí un gran agradecimiento a la intimidad, ¿no?, que se ha generado en ese espacio. Yo creo que hay mucho valor que en ese espacio del conversatorio de repente alguien venga a exponer, como tú viniste a exponer un tema, digamos, no voy a decir científico, no, pero un tema académico, teórico, no sé, pero que más que nada es un tema personal, es un proceso personal que tú has vivido y por el cual has llegado a eso, ¿no? A trabajar ese tema. Y nos toca en lo personal. Y está claro, Raimundo, que lo que pasó aquí, lo que dijo la Patti. Y eso creo que tiene que ver con los niveles de confianza, de respeto y de compasión que hemos ido desarrollando en el espacio del conversatorio. Así que yo creo que eso es muy bonito. Eso, en mi experiencia de trabajo de grupo, no se genera en una o dos reuniones. Yo creo que es fruto de las más de 30 veces que nos hemos reunido y que hemos comentado, ¿no?, distintos temas. Y entonces, bueno, le agradezco esa participación en que todos han puesto mucho de su parte para que eso sea así. Y bueno, nos veremos en 15 días más. Un nuevo conversatorio. Que tengan una muy buena semana. Gracias a todos. Gracias, muy bien. Alejandra. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Chao.